Buenas tardes, alumnos, no, perdón, buenos días, alumnos del Colegio Talentos, quien está su profesor Jorge Luis Díaz Vargas, a cargo del curso, en este caso, de geometría. Y ahí el último tema con respecto a este bimestre, polígonos regulares. ¿Ya? ¿Qué son polígonos regulares? Son aquellos polígonos, hemos tratado polígonos la vez pasada, creo que cuadriláteros, si no me equivoco, ¿ya? Polígonos son aquellos, primero, aquellas figuras geométricas cuyos segmentos rectos pueden formar distintos lados, ¿no? El más primitivo que conocemos, el más pequeño es el de tres lados, que en ese caso es el triángulo, ¿ya? El que sigue son los cuadriláteros, que también lo hemos estudiado, ¿ya? Que siguen son pentágonos, hexágonos. Ahora, si todos estos polígonos, aparte que tienen los seis lados, ¿ya? Le comenzamos a considerar que tienen seis lados iguales, perdón, los lados iguales, llamaríamos polígonos equiláteros. Si tienen los ángulos iguales, se llamarían polígonos equiángulos. Pero si reunimos las dos características, como se llaman polígonos que tengan los mismos lados iguales y los mismos ángulos, entonces estamos hablando de polígonos regulares, ¿no? ¿Qué son polígonos regulares? Son aquellos polígonos que tienen de características todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Y estos a su vez se puede circunscribir dentro de una circunferencia. ¿Ya? Por eso no cabe extrañar de que siempre los centros de estos polígonos siempre coincidan con los centros de un círculo que les circunscribe. ¿Ya? Circunscribe, perdón. ¿Ya? Ahora, el lado recto que une al centro y forma una perpendicular con cualquiera de uno de sus lados, se le llamaría apotema. O también altura de un triángulo que se dibujaría, claro, teniéndolo como en cuenta la unión de los vértices de este polígono con el centro. ¿Qué más características podemos notar de acá? ¿Ya? Mm, que un polígono regular de tres lados es un triángulo equilátero, que un polígono regular de cuatro lados es un cuadrado. ¿Ya? Podemos decir que es un cuadrilátero equilátero, pero generalmente lo hemos aprendido y nos acostumbramos a decir simplemente cuadrado. De ahí seguirían los hexágonos regulares, aunque en su libro no se le menciona mucho al pentágono, pero el pentágono sí es bien usado bastante, ¿no? Inclusive mucho más que el decágono o el dodecágono, ¿ya? Es bien usado bastante para los diseños y los trabajos de ingeniería. Por ejemplo, una pelota de fútbol me refiero de fútbol en sí, esas son construcciones de un polígonos regulares que se conjugan entre un hexágono y un pentágono regular. ¿Ya? Si hubiéramos tenido tiempo, yo les hubiera enseñado de repente en aula cómo se podía armar y ustedes para que armen su propia pelota. Finalmente a partir de cartón y de ahí ustedes que se lancen a hacerlo a partir de, ¿cómo se llama?, de cuero, como antes se hacía. ¿Ya? Sin más que decir, vamos a empezar a pasar explicando. Acá, como lo seguía mencionando, chicos, ¿ya? Polígonos regulares son aquellos polígonos que van a generar lados iguales. Acá se supone que va a seguir así A, B, C, hasta llegar al lado Z. Se supone que acá la construcción va a ser infinita. Claro, este está exagerado, porque mientras más número de lados, estos se hacen más pequeños, y en verdad se va asemejando poco a poco a lo que es el círculo. ¿Ya? Se considera algunos, inclusive, cuando ven un polígono de 360 lados, que coincide con los 360 grados que tiene el círculo, ya casi ya no se considera como polígono, es un círculo. Por ejemplo, la chapa, ¿no? Fíjate, no tendrá 360 lados una chapa de... ¿Ya? Por ejemplo, mírenme, ¿lo ven esto? Una chapita, ¿ya? Fíjense, en cada una de estas de acá, considero que fuera un lado. Mientras más lados posean, más se asemeja al círculo. Inclusive algunos se atreven a decir que el círculo es una figura geométrica que tiene 300 grados, favoreciendo el sexagesimal, o 400 lados, favoreciendo el centesimal. Y es más, puedo agregarle más lados.
¿Entendido? ¿Ya? Entonces, seguimos acá. ¿Qué elementos vemos acá? Que estos lados son iguales, lo cual vamos a considerar la longitud del polígono, longitud en el lado. Esta va a ser la mitad de la longitud. Ya le dije, el centro del círculo que se circunscribe dentro de este polígono va a coincidir con el centro del polígono. Y el centro del círculo, que es perpendicular a uno de sus lados, eso se le va a llamar apotema. Y también va a tener su cierta medida. ¿Ya? El ángulo, por ejemplo, acá, ¿ven? Este ángulo de acá, vamos a llamarle ángulo central. ¿Ya? Ángulo central. Acá no sé si lo ven. ¿Ya? ¿Ya? Ese lado que ustedes lo ven acá, este de acá,